Hola jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, en la segunda parte de la clase pasada nos quedamos viendo aspectos relacionados con la sobrealimentación de motores. Hemos dicho de que la sobrealimentación de motores es la forma más rápida, más económica y más eficiente de aumentar la potencia de un motor y aumentar la presión media, ¿no? Eh, Hay una tendencia prácticamente universal en la fabricación de motores automotrices, sobre todo diésel, de hacerlos sobrealimentados, ¿no? Y también esa tendencia está creciendo en los motores de gasolinas, sobre todo en los automóviles de alta gama, ¿no? En los de última generación, hay una tendencia de sobrealimentarlos. Por supuesto que en los motores de encendido por chispa hay dificultades tecnológicas, ¿no? Que hay que superar para poder sobrealimentar a un motor. Pero las ventajas son realmente atractivas e interesantes. Por ejemplo, un motor sobrealimentado con respecto a un motor equivalente, ¿no?, de aspiración natural, tiene mayor potencia por unidad de cilindrada. En otras palabras, para el mismo tamaño de cilindrada, la potencia es de 25 hasta 40% mayor. Obviamente esto lo hace especialmente atractivo para el campo automotriz. Lo mismo, es decir, hay otra ventaja, ¿no? Es decir, el precio, el costo del vehículo o del motor por unidad de potencia es más barato, es más bajo el costo de un motor sobrealimentado que el de un motor de aspiración de la misma potencia. ¿Ya? Si yo comparo dos motores, uno de aspiración natural y el otro sobrealimentado, el motor sobrealimentado tiene menor costo por kilowatt de potencia. Eso es también una ventaja, ¿no? Es decir, no solamente en el peso, sino también en el precio del motor. Estaba leyendo que en algunos países, por ejemplo, de Europa, eh, hay impuesto a la propiedad de un vehículo, por la propiedad de un vehículo. Y este impuesto depende de la cilindrada del motor. Mientras más grande es el motor, más impuesto tiene que pagar el dueño. Entonces, lo que hacen digamos, ¿por qué se prefieren en Europa los motores sobrealimentados? Porque así uno puede tener un motor igual de potente con menor cilindrada. Igual de potente, más pequeño, ¿no? Pero de menor cilindrada. Y por lo tanto va a pagar menos impuestos. Esa es una consecuencia de la primera ventaja que he mencionado, ¿no? Que el costo por volumen de cilindrada es menor en los motores sobrealimentados. Entonces, eso podemos señalar así en principio de esta clase, como un resumen de lo que vimos en la clase pasada. Nos habíamos quedado viendo algunas características, ¿no?, constructivas de los turbocompresores. Y vamos a continuar con eso, ¿no? A ver, vamos a ver. Voy a compartir pantalla con ustedes. No sé si hay alguna pregunta previa antes de pasar a compartir pantalla con ustedes. Ya saben que en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir para preguntarme, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado varias veces y nuevamente lo ratifico, ¿no? En el momento que no esté claro algo, entonces me preguntan. Ya. Aquí se ve los dos componentes del turbocompresor. En la parte superior izquierda, esta parte de acá, se muestra la representación de un compresor, tanto como figura frontal como la de perfil, ¿no? Y se pueden ver, en la parte derecha, por ejemplo, se puede ver claramente el rotor, ¿no?, que está indicado con el número 7. O en la parte del perfil, el elemento 2. Es el rotor del compresor. Después, en los compresores de mediana y gran potencia, hay una etapa difusora. Es una etapa de álabes fijos,
¿no? Estacionarios. Solamente sirven para aumentar la presión del aire que va saliendo de estos elementos. Eso se muestra en la figura derecha con el número 4. Es el difusor. El difusor solamente está presente en los turbocompresores de gran tamaño, ¿no? En los de pequeño tamaño es difícil tecnológicamente ubicarlos dentro de la carcasa de este compresor. Y el efecto también termodinámico no es muy notorio. Entonces, muchos fabricantes prefieren no instalar difusores en turbocompresores de pequeñas dimensiones. Pero en los de grandes tamaños, sí, ¿no? Hay tamaño y las ventajas termodinámicas se notan claramente. Aumenta la eficiencia del turbo, ¿no? En cuanto a su capacidad de comprimir aire. Después, una vez que el aire sale de estos difusores, de estos canales del difusor, me refiero a estas zonas, entra a un tubo toroidal que se llama caracol, ¿no? Algunos le llaman voluta o simplemente un conducto toroidal por donde sale el aire comprimido. La característica de este toroide es que a medida que nos acercamos al motor, la sección de paso de este toroide va aumentando. Y eso claramente con la intención de ir convirtiendo paulatinamente la energía cinética en energía de presión, energía potencial de presión. Ya sabemos que por la ecuación de continuidad, cuando la sección de paso va aumentando paulatinamente, la velocidad disminuye. Y esta disminución de la velocidad, por la conservación de la energía, provoca un aumento de la presión. Y eso es lo que queremos, que a la salida del compresor, es decir, aquí, y a punto de ingresar al motor, la presión del aire sea la mayor posible. No queremos que el aire salga con alta velocidad. Lo que queremos es que el aire salga a presión, lo cual provoque el aumento de la densidad y finalmente el flujo másico se incremente. Ese es el objetivo, ¿no? Que el flujo másico de aire se incremente. En la parte inferior de la figura, en la parte inferior izquierda, tenemos, es decir, las dos figuras de la turbina. En la turbina ocurre todo lo contrario, ¿no? Los gases de escape salen con gran velocidad, con alta energía térmica, con relativa alta energía térmica del motor, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es que esta energía, sobre todo la energía cinética, se vaya incrementando a medida que nos acercamos al rotor de la turbina. De tal forma que cuando los gases entran al rotor, entren con la máxima velocidad, con la máxima energía cinética. Y esto permita a la turbina girar a alta velocidad. Ese es lo que es nuestro objetivo, que el rotor de la turbina y del compresor giren a alta velocidad. Para ello, los gases de escape tienen que entrar al rotor de la turbina con la máxima energía cinética posible. Y finalmente, cuando los gases salgan ya al exterior, después de haber pasado por los álabes de la turbina, queremos que su energía cinética sea la mínima, ¿no? A la salida, aquí en este punto, debemos tener una velocidad V2 muy baja, comparativamente, ¿no? Eso nos garantiza que la mayor parte de energía cinética se ha transformado en movimiento del rotor de la turbina, ¿no? Entonces, en la figura de abajo se pueden ver también las partes constitutivas de una turbina. La parte externa es el caracol, ¿no? El caracol de la turbina. Es un tubo toroidal de sección variable, ¿no? Que permite que los gases vayan ingresando a estos álabes directrices. Estos álabes directrices reciben el nombre de toberas. Es un anillo de toberas, de álabes fijos, ¿ya? La función de estas toberas tiene dos funciones principales. Uno, acelerar más a los gases de escape. Es decir, a medida que nos acercamos al rotor, acá en este punto, aquí, cerca del rotor, queremos que la velocidad de los gases tengan el mayor valor posible.
Y el otro objetivo es orientar adecuadamente al flujo de gases para que entren al rotor de la turbina sin choques, sin la formación de remolinos. Ya tienen que entrar adecuadamente al rotor, a los álabes del rotor, pero sin producir choques, porque eso va a provocar pérdidas de presión y pérdidas de energía, pérdidas irreversibles. Entonces, aquí en la parte superior derecha hay un detalle, ¿no?, donde se muestra una herramienta que se utiliza mucho en mecánica de fluidos, sobre todo para análisis de turbomáquinas, que es el triángulo de velocidades, ¿no? Es un triángulo vectorial de velocidades, donde se pueden observar las diferentes velocidades de los gases, ¿no? Por ejemplo, C1 es la velocidad absoluta de los gases a la salida de la tobera y entrada del rotor de la turbina. C1 es la velocidad de los gases con que entran al rotor de la turbina. Vean ustedes que el ángulo que hace con la horizontal, en este caso, es alfa 1. Alfa 1 es el ángulo de la velocidad absoluta, C1, con respecto a la horizontal. W1 es la velocidad relativa del flujo de gases con respecto a los álabes. Velocidad relativa. Y U1 es la velocidad tangencial del rotor de la turbina en ese radio, por donde ingresan los gases. Entonces, para garantizar de que no hayan choques y que no se formen remolinos y pérdida de energía consecuentemente, es necesario que esta velocidad relativa de W1 entre de forma tangencial a la línea central o eje central entre álabes sucesivos de las toberas, o del rotor, perdón, del rotor. Esta línea punteada, intermitente, ¿no?, es el eje central entre dos álabes sucesivos del rotor de la turbina, 1 y 2. Este es el eje central. Y vemos que la velocidad relativa de W1 debe ser tangencial a ese eje. Eso nos garantiza que la formación de remolinos sea mínima o que no se produzcan remolinos. En mecánica de fluidos, si se produce una estela con remolinos, eso es sinónimo de pérdida de energía. Nosotros no queremos en ningún caso que se formen remolinos. En la parte de abajo se muestra otro triángulo de velocidades, ¿no?, a la salida del rotor. En ese triángulo podemos observar que la velocidad de salida absoluta C2 debe ser la mínima posible. Voy a silenciar, por favor, a los que nos... Ya. C2 debe ser la mínima velocidad de salida, ¿no?, la mínima velocidad absoluta, para que eso nos garantiza de que el aprovechamiento de energía ha sido óptimo, ¿no? Si la velocidad de salida C2 fuese grande, significa que no hemos aprovechado completamente la energía cinética de los gases. Bueno, aquí en la fotografía de la derecha, en la parte inferior, se muestran los dos rotores, de la turbina y del compresor. Dijimos que mientras el rotor del compresor está hecho de una aleación de aluminio, en vista de que las temperaturas que soporta este compresor no son muy altas, máximo pues son 120, 130 grados centígrados, es la temperatura máxima en el compresor. En la turbina podemos tener 650 hasta 750 grados centígrados. En las turbinas para motores diésel. Si fueran turbinas para motores de gasolina, la temperatura podría llegar a 900 o 1000 grados centígrados. Ya sabemos que los gases de escape en un motor de gasolina salen más calientes que los gases de escape de un motor diésel.
Entonces, esta temperatura hay que indicar que es una temperatura permanente, constante. Ya no es una temperatura instantánea, sino es una temperatura permanente con la que los gases ingresan al rotor de la turbina. Por eso que el material de esta turbina es una aleación especial de cromo-níquel. Esta aleación de cromo-níquel, hay una marca que se llama Inconel. Es una marca. No es el nombre de la aleación, sino es una marca. Inconel es una super aleación, ¿no? Producto de la etapa del desarrollo aeroespacial, ¿no? Es una tecnología derivada de la industria aeroespacial. Entonces, de ese material son hechas los rotores de las turbinas, aunque en la actualidad hay una tendencia a cada vez utilizar el titanio como material de las turbinas, del rotor de las turbinas. Ahora, a pesar de todas las ventajas que hemos mencionado del turbocompresor, también tiene algunas desventajas, ¿no? Es decir, como todo en tecnología, ¿no? Todo tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. ¿Cuáles son las desventajas de un turbocompresor? ¿Cuáles son es decir, las partes, digamos, de inconvenientes? El turbocompresor, por ejemplo, es una máquina que generalmente alcanza su máxima eficiencia cuando el motor trabaja a alta velocidad y alta carga. Si el motor trabaja a alta velocidad y alta carga, entonces eso garantiza que los gases de escape salen calientes y abundantes. Calientes y abundantes. Y entonces, solo así, el rotor de la turbina va a girar a alta velocidad, con alta eficiencia. Y por lo tanto, el compresor va a ser capaz de comprimir tal como se había previsto en su etapa de diseño. En cambio, si el motor trabaja a bajas velocidades y a bajas cargas, ¿qué cosa ocurre? Los gases salen, es decir, escasos y a bajas temperaturas. Entonces, en esas condiciones, los gases no van a tener la suficiente energía como para que la turbina gire a alta velocidad. Y entonces el turbocompresor pierde eficiencia. El turbocompresor pierde eficiencia. Y entonces el compresor también va a girar lentamente y va a comprimir muy poco al aire que está ingresando. En muchos casos, que si la percepción del chofer es como si no existiese turbocompresor a bajas velocidades. El turbocompresor es poco útil en esas condiciones de bajas velocidades y bajas cargas. Por eso en condiciones de ciudad, cuando el chofer maneja en condiciones de ciudad, no se nota que el motor tiene una turboalimentación. Es como si el motor fuese de aspiración natural. Esa es una primera desventaja. La segunda desventaja es que en los regímenes transitorios, es decir, cuando el chofer acelera, por ejemplo, ¿qué cosa ocurre? Como la turbina es un elemento giratorio, ¿no? Es decir, que tiene que alcanzar en los vehículos pequeños, en los modelos pequeños, la turbina tiene que alcanzar velocidades de 100.000, 120.000 revoluciones por minuto. Y en los vehículos medianos, digamos 60.000, 80.000 revoluciones por minuto. Para alcanzar esas altas velocidades, hay un tiempo de retraso en la respuesta. El tiempo de respuesta se alarga. Es decir, el chofer pisa el acelerador, pero el rotor del turbocompresor no se acelera inmediatamente hasta la velocidad requerida. Demora cierto tiempo en alcanzar esa alta velocidad. Hay que tomar en cuenta que solamente a alta velocidad el turbo es capaz de comprimir eficientemente al aire. Si el rotor del turbo no alcanza esa velocidad, la presión de sobrealimentación también va a ser menor que la prevista. A ese tiempo de demora se le llama turbo lag.
Ese turbolag, que es el tiempo de respuesta, el retraso en el tiempo de respuesta, depende del tamaño del rotor de la turbina. Mientras más diámetro tiene el rotor de la turbina, mayor momento de inercia tiene este elemento. Y entonces va a demorar más tiempo en acelerarse. Otro factor es la masa. Mientras más pesado sea el rotor de la turbina, también va a demorar más en alcanzar la velocidad prevista. Su aceleración va a disminuir. Su aceleración angular va a disminuir. Entonces, por eso la tendencia actual es fabricar turbocompresores pequeños. Y si es posible, es decir, el rotor de la turbina ya no hacerlo de esa aleación de cromo-níquel, sino de hacerlo de aleaciones de titanio, que son más ligeros, tienen menor densidad. Eso va a permitir que el turbolag sea menor. ¿Está claro? ¿Se ha entendido eso, por favor? La tercera desventaja que podemos mencionar, si es que se le puede llamar desventaja, es que como los turbocompresores, que es el objetivo es que el aire ingrese a mayor presión durante la admisión. Pero no solamente crece la presión de admisión, crecen todas las presiones y todas las temperaturas dentro del motor. La presión y las temperaturas máximas dentro del motor van a crecer. Y entonces los materiales de estos motores sobrealimentados tienen que ser más resistentes o hacer las paredes más robustas, más gruesas. Cualquiera de estas soluciones encarece un poco la fabricación de estos motores. Sin embargo, a pesar de lo que acabo de indicar, el precio del motor, es decir, por unidad de potencia, va a ser menor que la de un motor equivalente de aspiración natural. Es decir, dos motores, repito, dos motores que tengan la misma potencia, uno de aspiración natural y el otro sobrealimentado, el sobrealimentado va a ser más pequeño y va a costar menos a igualdad de potencia. Entonces, los turbocompresores, los fabricantes de turbocompresores, para ir disminuyendo estos efectos negativos de la baja eficiencia a bajas velocidades y bajas cargas, así como también para disminuir el turbolag, es decir, han planteado soluciones. Por ejemplo, una de las soluciones actuales es parcial, por supuesto, ¿no? No se ha terminado por resolver el problema de la baja eficiencia del turbo a bajas velocidades y bajas cargas, pero sí se ha compensado en gran medida, ¿no? Es mediante las turbinas de geometría variable. Así se le llama, geometría variable. ¿Y en qué consiste esto? No se entiende fácilmente por el nombre, ¿no? Es decir, vean ustedes, acá hay un esquema en la parte derecha que permite entenderlo rápidamente con claridad. Aquí se puede ver, por ejemplo, el rotor. Rotor es el elemento 4, ¿ya? Con sus álabes. Después tenemos estos otros álabes, o corona de álabes. Estos álabes. Ese conjunto de álabes se llaman toberas, ¿no? Álabes de las toberas. Antiguamente estos álabes eran fijos. ¿Ya? Eran fijos, no giraban, ni se movían. Y por ahí entran los gases al rotor de la turbina, ¿no? Por ahí entran los gases al rotor de la turbina, proveniente del caracol. Lo van distribuyendo a los diferentes álabes. Ahora, ¿qué cosa ocurre en la actualidad con estos álabes de las toberas? Mediante un dispositivo, puede ser electrónico, puede ser eléctrico, puede ser hidráulico, puede ser neumático,
Estos dispositivos reciben el nombre de servos, servos mecanismos, servos mecanismos. Repito, pueden ser eléctricos, pueden ser mecánicos, pueden ser hidráulicos, neumáticos, ¿ya? Entonces, mediante estos servos, uno puede girar estos álabes. Un ratito, por favor, ¿eh? Ya, disculpen la interrupción, sino que era una cita médica que llaman a cualquier momento. A ver. Bueno, entonces les decía que en los turbocompresores actuales, con la tecnología, con el desarrollo de la tecnología, mediante unos mecanismos llamados servos, se puede hacer girar estos álabes directrices de las toberas. Entonces, cuando el motor trabaja a altas velocidades, nosotros requerimos que los gases en su totalidad, todos los gases, como son abundantes, estos álabes permitan el libre ingreso de los gases al rotor de la turbina. ¿Ya? Es decir, lo abrimos al máximo para no obstruir el paso de los gases de escape al rotor de la turbina. Entonces, en esas condiciones, el turbocompresor va a trabajar óptimamente a alta velocidad. A alta velocidad va a trabajar óptimamente. Pero, ¿qué cosa va a ocurrir a bajas velocidades? Donde ahí radica el problema, ¿no? Donde los gases están a bajas temperaturas y son escasos. Vean ustedes qué cosa hace este mecanismo, este servomecanismo. Este es el servo. ¿Qué cosa es lo que hace? Mediante un mecanismo muy ingenioso, permite que estos álabes directrices se cierren. Aquí están más cerrados. La sección de paso es menor que en el caso de la derecha. ¿Y qué le va a pasar a los gases que salen por esa sección menor? ¿La velocidad va a ser mayor o menor que en el caso anterior? ¿Qué cosa ocurre, por ejemplo, en un caño de agua cuando lo tapamos parcialmente con un dedo? ¿Qué le pasa al chorro de agua? Su velocidad aumenta. Aumenta la velocidad. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre aquí. Cuando estos álabes directrices se cierran, los gases de escape, por más escasos que sean, como hemos disminuido el área, como se han cerrado estos álabes, entonces eso permite que la velocidad sea alta. Así el motor esté trabajando con bajas cargas o a bajas velocidades. Antiguamente esto no se podía hacer porque estos álabes eran fijos, no podían girar. Pero en la actualidad ya incluso los servomecanismos ya ni siquiera son hidráulicos, sino trabajan con motores eléctricos. Y esos motores eléctricos de corriente continua son controlados por una computadora. En este caso, el servomotor eléctrico, trabaja mucho más eficientemente y dosifica con mayor exactitud la cantidad que deben cerrarse los álabes directrices. ¿Está claro? Pero el principio es lo mismo. El principio es que si baja la velocidad del motor y por lo tanto baja la velocidad de los gases, entonces lo que debemos hacer es cerrar los álabes directrices para que la velocidad del chorro de gases no disminuya. Aquí se ve una fotografía, ¿no?, de estas toberas. Es decir, cada uno de estos álabes puede girar alrededor de su eje. Cada uno de estos álabes puede girar alrededor de su eje. Cuando el motor trabaja a alta velocidad,
los álabes están abiertos completamente, como se puede ver en la figura derecha, ¿no? Aquí. Cuando el motor trabaja a baja velocidad, se cierran. Aquí se puede analizar mediante el triángulo de velocidades por qué hay que hacer eso, ¿no? ¿Por qué hay que cerrar los álabes directrices cuando el motor trabaja a bajas velocidades? Vean, este triángulo verde, el triángulo de velocidades, es cuando el motor trabaja a máxima velocidad, con máxima carga. Entonces los gases de escape salen de las toberas a alta velocidad, C1. La velocidad de rotación del rotor de la turbina también es la máxima. Estos valores son máximos. Y vemos que la velocidad relativa, W1, debe cumplir el requisito que hemos planteado, que sea tangente a la curva roja, para que no se produzcan estos remolinos, ¿no? O que se produzcan mínimamente. El problema es cuando los gases y cuando el motor trabaja a baja velocidad. ¿Qué cosa pasa cuando el motor trabaja a baja velocidad? El triángulo de velocidades correspondiente a bajas velocidades es el rojo. Este será la nueva velocidad de los gases, C1'. Este será la velocidad tangencial del rotor, U1'. Y esto va a ser la velocidad relativa de W1'. Vemos que la velocidad de W1' y todas las velocidades han bajado en magnitud. El tamaño de los vectores, en los tres, han disminuido. Pero no solamente ha ocurrido eso, sino vean ustedes que nuevamente que es el vector de velocidad relativa, W1, ha dejado de ser tangencial al eje rojo que habíamos marcado. Ya no es tangencial a esta curva roja. ¿No es cierto? ¿Qué cosa debemos hacer? ¿Qué cosa es lo que se hace en la práctica? Cerrar los álabes, como aquí. Cerramos un poco los álabes. Y al cerrar los álabes, ¿qué va a pasar? Vean, ese triángulo rojo que era pequeño e inadecuado, ha aumentado en tamaño y sobre todo, ¿qué cosa le ha pasado al vector velocidad relativa? W1'. Ese vector nuevamente ha vuelto a ser tangencial al eje que pasa entre dos álabes sucesivos del rotor, evitando que se formen los remolinos, evitando las pérdidas de energía. Este es un dibujo artístico, ¿no? De un sistema de turbina de geometría variable. Aquí podemos ver los álabes directrices. Aquí podemos ver su mecanismo, cómo hacemos para que esos álabes puedan girar y variar la sección de paso de salida de los gases al rotor. Aquí tenemos una cápsula manométrica. Por aquí entra el aire a presión del compresor. Aquí dentro hay un diafragma elástico, TGV, y cuando el aire a presión entra a esta cápsula, empuja el diafragma. Y el diafragma empuja a su vez a este mecanismo, a este vástago. Y al subir el vástago hacia arriba, hace que toda esta corona que soporta a los álabes directrices giren. Es un mecanismo, es decir, un mecanismo. Lo importante es que esto funciona con la presión de alimentación del compresor, P/K, ¿no? Tenemos que sacar una tubería, una manguerita, llevando la presión del aire a esta cápsula manométrica para que el sistema se active. ¿Se entendió, por favor?
Esto, por supuesto, yo les recomiendo leerlo, ¿no? Es decir, por más que he tratado de explicarlo bien, es decir, cualquier explicación es insuficiente para el tiempo disponible que tenemos. Esto es mucho mejor cuando ustedes lo analicen, utilizando figuras, incluso, es decir, en este mismo repositorio del aula virtual, yo he puesto ahí un video, donde hay un video con figuras animadas, donde se ve cómo un servomotor activa los álabes directrices de los álabes de las toberas. Y esto, a medida que el motor baja su velocidad, esos álabes se cierran, permitiendo que los gases sigan teniendo la misma velocidad absoluta C1, ¿no? Alta velocidad. Entonces, esto es mejor, es mucho más ilustrativo cuando uno observa el video, ¿no? Yo puedo hablar media hora y con un video se entiende 1 minuto. Aquí es otra alternativa de solución para el turbo lag, para disminuir el turbo lag, es decir, el tiempo de demora en la respuesta del turbo. Vean ustedes que en este caso hay 2 turbos compresores en serie. El turbo 1, el turbo compresor 1, que es este, turbina con compresor, y el turbocompresor 2. El turbocompresor 1 es más grande, de mayor tamaño, con mayores secciones de paso para el aire y para los gases. El turbo 2, el turbocompresor 2 es más pequeño. ¿Ya? Ahora, cuando el motor trabaja a bajas velocidades, es decir, la presencia del compresor 1 no representa mayor obstáculo para el aire. ¿Por qué? Porque todos sus conductos son grandes. Las tuberías del caracol son grandes. Las tuberías del difusor son grandes. Entonces, su presencia es como si no hubiese compresor. El aire pasa libremente porque las secciones de paso son grandes y el aire está entrando a baja velocidad. Entonces, pero cuando pase por el compresor 2, el compresor 2 sí está girando a alta velocidad, a relativa alta velocidad, porque el compresor 2 está asociado con una turbina pequeña, T2. Y la turbina T2, para que se mueva rápidamente, solamente es suficiente una parte de los gases de escape. No hay necesidad que el motor trabaje a su 100% de carga, hasta que trabaje a una carga pequeña y a la turbina 2 comienza a girar con rapidez. Y si la turbina T2 comienza a trabajar con rapidez, el compresor también lo va a hacer. Entonces, para esas condiciones del motor, es suficiente que el turbo 2 trabaje eficientemente. El turbo pequeño, el turbocompresor pequeño, es suficiente que trabaje pequeño. No importa que el turbocompresor 1 trabaje con lentitud y con ineficiencia. No importa. ¿Ya? Porque el aire y los gases van a salir como si no existiesen estos elementos. Ahora, ¿qué va a ocurrir a medida que el motor se vaya acelerando? ¿Qué va a pasar a medida que el motor vaya alcanzando más velocidad o más carga? Entonces, va a comenzar a entrar más aire, ¿no es cierto? Va a comenzar a entrar más aire. Y entonces, ¿qué cosa le va a pasar al turbocompresor 1? ¿Qué le va a pasar a la turbina T1? Si el motor le ingresa más aire y el motor puede quemar más combustible, entonces los gases de escape ya van a ser cada vez más abundantes y van a estar a mayor temperatura. Y entonces la turbina T1 va a comenzar a girar cada vez con más rapidez. ¿No es cierto? Entonces ya el turbocompresor 1 va a ser capaz de sobrealimentar al motor de combustión interna, el motor azul. Pero la pregunta que surge de inmediato es, ¿y qué cosa le está ocurriendo en esas condiciones al turbo 2, al turbocompresor 2? Si los gases de escape que están saliendo del motor ahora son abundantes, ¿qué peligro hay con el turbocompresor 2? ¿No habría el peligro inminente que se está
sobreacelerando, está aumentando peligrosamente su velocidad máxima, se está embalando. Pero aquí hay un mecanismo de precaución, una válvula de derivación. Cuando el motor trabaje con alta velocidad y altas cargas, entonces en esas condiciones hay un sensor que le avisa a esta válvula de derivación para que se abra. Y esta válvula comienza a abrirse. Y los gases, en vez de entrar al turbocompresor 2, se bypassean por esa válvula, evitando que se dañe el turbocompresor 2. Ya sabemos que los turbocompresores, cuando se sobrepasa la velocidad, entramos a una zona de peligro. El rotor se puede colapsar por las altas fuerzas centrífugas que se generan a esas velocidades. Se puede colapsar muy fácilmente el rotor de la turbina y del compresor. Entonces, para evitar que eso ocurra, esta válvula de derivación se abre automáticamente. ¿Y cómo es que se abre automáticamente? ¿Quién le avisa para que se abra? Vean ustedes que acá hay una conexión. Una manguera. La presión acá a la salida a la entrada del motor, P sub K, es la presión a la entrada del motor, después de haber pasado por los turbocompresores, mediante una manguera, se conecta acá, a esta válvula, un mecanismo de la válvula. Ese mecanismo es neumático, y con la presión P sub K por encima de cierto valor, permite que la válvula de derivación se abra, por diferencia de presiones. Y entonces, como dije hace un momento, eso evita que el turbocompresor 2 se dañe por sobrepasar la máxima velocidad permitida. ¿Está claro? Entonces, esta es una tendencia que hay en los vehículos caros, ¿no? En los vehículos de alta gama, por supuesto. Ponerle doble turbo no es sencillo ni barato. Es más costoso, pero nos permite evitar los dos efectos negativos que tenían los turbos. Bajamos el turbolag y mejoramos la eficiencia del motor en su conjunto a bajas cargas, ¿ya? Haciendo trabajar solamente al turbocompresor 2 a bajas cargas y bajas velocidades. Noten ustedes, adicionalmente, que en este caso hay dos intercambiadores de calor. Uno, entre los dos compresores, se le pone un interenfriador. Y así recibe ese nombre, interenfriador o intercooler. Y después al compresor 2, nuevamente se lo enfría al aire. Y se pone otro intercambiador. Pero se llama postenfriador. Postenfriador. O aftercooler también le llaman, ¿no? Aftercooler. ¿Está bien? ¿Se entendió, por favor? Ingeniero, Sí. estos motores también se le llaman motores biturbos, ¿no? Sí, biturbo también reciben el nombre, sí. Y el post enfriador viene a ser otro intercooler, ¿verdad? Otro intercooler, sí. Como hay dos etapas de calentamiento donde el aire se calienta en el compresor 1 y se calienta en el compresor 2. Entonces hay que enfriarlo. Si lo podemos enfriar, hay que enfriarlo porque eso va a provocar el aumento de la densidad. Y lo que queremos nosotros es que el aire entre a la mayor densidad posible. Ya sabemos que la temperatura ejerce una influencia contraria, ¿no? Si aumenta la temperatura, la densidad baja. Por eso que se le ponen dos interenfriadores. Por supuesto, eso encarece toda la instalación, pero va a provocar el aumento adicional de la potencia. Aquí también tenemos dos etapas de compresión en serie. Que es la Volkswagen, que es con su modelo TSI. Esto es un motor a gasolina, con mezcla estratificada.
con inyección directa de gasolina. ¿Recuerdan ustedes que en las primeras clases hablamos que la tendencia en la fabricación de motores de gasolina es inyectar la gasolina directamente al cilindro del motor? Esa es la tendencia actual en los motores modernos. Inyectar la gasolina directamente al cilindro. Entonces, este motor es de ese tipo, con inyección directa. Todo controlado por una computadora. Y tiene dos etapas de compresión. La primera etapa es con un soplador Roots. Y la segunda etapa es con un turbocompresor. Cuando el motor trabaja a bajas velocidades, esta válvula de aquí se cierra, obligando al aire a pasar íntegramente por el soplador Roots. Como ese soplador tiene accionamiento mecánico, tan pronto como comienza a girar el motor, su cigüeñal, automáticamente el soplador Roots comienza a trabajar. No tiene el problema de los turbos, ¿no? El problema de los turbos es cuando el motor trabaja a bajas velocidades, el turbo prácticamente ni trabaja, o trabaja mal. Pero el soplador Roots no. El soplador Roots, tan pronto como comienza a girar el cigüeñal del motor, ahí mismo comienza a trabajar y a comprimir. Y entonces eso aprovechamos, ¿no? A bajas velocidades, trabaja el soplador Roots al 100%. Esta válvula está cerrada. Pero, ¿qué le pasa al turbo 2 en esas condiciones? ¿Qué le pasa a un turbocompresor en condiciones de baja velocidad? ¿Trabaja bien? No funciona. Trabaja No funciona. deficientemente. Ya. Sí funciona, pero muy deficientemente. Los turbocompresores trabajan bien a altas velocidades y con altas cargas. Entonces, pero para eso tenemos la acción positiva del soplador Roots. No importa que el turbo 2 trabaje en esas condiciones deficientemente. Pero en algún momento el motor va a comenzar a acelerarse. Va a comenzar a trabajar con más carga y con más velocidad. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? El turbocompresor va a comenzar a trabajar con más eficiencia. En esas condiciones ya no es necesario que el soplador Roots trabaje. Ya no es necesario. Y esta válvula se abre. Casi todo el aire pasa directamente, sin pasar ya por el soplador Roots, que se desactiva. ¿Ya? Se desactiva con este embrague magnético, se desactiva, deja de trabajar. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque el turbocompresor 2, en esas condiciones de alta velocidad y alta carga, comienza a trabajar eficientemente. ¿Está claro? Esta válvula de mariposa es controlada electrónicamente por la computadora. Los inyectores, repito, inyectan directamente el combustible a los cilindros. Es decir, en internet sería bueno, les recomiendo por favor, buscar información sobre este modelo TSI de Volkswagen. Es muy interesante porque la potencia de este motor es sorprendentemente alta. Para ser un motor pequeño, es sorprendentemente alta si es que uno lo compara con otros motores convencionales. Ahora, no sé si algunos de ustedes habrán escuchado o leído sobre los turbos eléctricos. ¿Qué significa eso? No significa que el compresor es accionado permanentemente por un motor eléctrico. No, no significa eso. El turbocompresor tiene una turbina, un rotor de turbina, acá a la izquierda, turbina, y tiene un compresor a la derecha. Pero además tenemos un motor eléctrico. Y el motor eléctrico está acoplado al rotor del compresor. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que debe funcionar el motor eléctrico? ¿En qué condiciones de trabajo del motor de combustión interna? ¿Cuando el motor está trabajando a alta velocidad o cuando el motor de combustión interna está trabajando a baja velocidad?
¿En qué regímenes del motor el turbocompresor es ineficiente? De baja velocidad. A bajas velocidades o a bajas cargas. En esas condiciones, este motor eléctrico se activa. Y al activarse, comienza a mover al compresor. Y entonces el compresor permite que el motor de combustión interna sea alimentado de aire apropiadamente a bajas velocidades. Algo que el turbo no podría hacerlo, porque el turbo solamente trabaja eficientemente a altas velocidades y a altas cargas del motor. Pero el motor eléctrico no, porque el motor eléctrico es comandado por una unidad electrónica de control. Y la unidad electrónica de control, que es una computadora, está que es alimentada por las señales de diferentes sensores. Los sensores le avisan a esa computadora que la velocidad del motor es baja. Los sensores le avisan a la computadora que la posición del acelerador es pequeña. En esas condiciones, la computadora le ordena al motor eléctrico entrar en funcionamiento para que mueva el compresor. Y entonces, desde el principio, desde las bajas velocidades, el motor es sobrealimentado eléctricamente de forma conveniente. Es una solución interesante, ¿no? Sencilla. Pero todo gracias a la computadora. Ya. Ahora, es decir, la primera parte de este capítulo de sobrealimentación ha sido descriptiva totalmente, ¿no? Pero es interesante porque es la tendencia actual en la fabricación de motores, hacerlos sobrealimentados con turbocompresores. Ahora, hay generalmente la tendencia a clasificar a las turbinas y a los sistemas de sobrealimentación por la forma como los gases de escape llegan a la turbina. ¿Cómo llegan del motor a la turbina? Y según este criterio, las turbinas pueden ser o isobáricas o pueden ser de impulsos. ¿Ya? De acuerdo a la forma como los gases se derivan del motor a la turbina, las turbinas pueden ser o isobáricas o de impulsos. El sistema más común, más sencillo y más barato es el sistema de turbina isobárica. Eso es lo más común, lo más barato y lo más sencillo, pero no es lo más eficiente. ¿Ya? No es lo más eficiente. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? A ver, en un sistema de turbina isobárica, ¿qué cosa ocurre? Los gases que entran a la turbina, antes de ingresar a la turbina, nosotros derivamos los gases del motor a que entren primeramente a un colector, al colector de escape. Y después del colector de escape, recién entra a la turbina. En este caso es un motor de 4 cilindros. 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 tuberías que conectan al motor, a la salida de los gases de escape, a este colector. Por las uniones 1, 2, 3, 4. Y los gases de escape entran a este colector de grandes dimensiones. Acá se mezclan, todos los gases se mezclan, provenientes de los 4 cilindros. Su presión baja, por supuesto, al mezclarse va a bajar. Y después ya a una presión estabilizada, pero menor, los gases van a entrar a la turbina. A una presión estabilizada, pero menor. Se ha perdido presión cuando los gases entran del motor al colector. Después vamos a explicar por qué. Aquí se muestra con más claridad lo que acabo de señalar. Vean ustedes, acá por ejemplo tenemos un motor, esquemáticamente el motor de combustión interna. Tenemos el colector de admisión, acá arriba, de admisión. Y abajo tenemos el colector de escape.
¿Ya? Entonces, los gases de escape, vean ustedes que provienen de los 4 cilindros. 1, 2, 3, 4. Entran, antes de entrar a la turbina, entran al colector de escape. Y se mezclan aquí. Pero en ese proceso de mezcla hay pérdidas. Pérdidas irreversibles de presión y de energía. Siempre que un gas se expande bruscamente, siempre eso provoca irreversibilidades. Seguramente lo han visto en termodinámica, ¿no? En termodinámica, para la segunda ley, en el análisis de la segunda ley se ven irreversibilidades. Y una de las irreversibilidades típicas es de la expansión súbita. Cuando un gas se expande súbitamente, se produce en forma irreversible. Se producen pérdidas irreversibles de la energía. Y eso le pasa a los gases de escape. Cuando los gases de escape entran al colector de abajo, el gas se expande súbitamente. Se frena y se expande, aumenta su volumen. Y entonces eso conlleva a una pérdida de energía. Pero lo que ganamos es que la presión se estabiliza. La presión de ingreso a la turbina se estabiliza. Y entra ya más o menos estable al rotor de la turbina. ¿Está claro? Entonces, aquí en este diagrama de la derecha, ¿qué cosa es lo que trato de mostrar o explicar? En la curva negra es la curva de presión. Si yo instalara un sensor piezoeléctrico, anoten ese nombre, por favor, sensor piezoeléctrico. Un sensor piezoeléctrico es un sensor de presión que convierte la presión en un pulso eléctrico. ¿Ya? Convierte la presión de un gas en un pulso eléctrico en ese sensor. Y entonces yo ese sensor lo puedo conectar o a una computadora o a un osciloscopio. Y entonces lo que voy a notar, lo que voy a ver en el osciloscopio o en la computadora, voy a ver cómo cambia instantáneamente la presión dentro de la tubería, de cualquiera de las tuberías. Presión en función del tiempo. ¿Está bien? Pero si yo pusiera adicionalmente otro sensor, ya no en las tuberías, sino abajo en el colector, ¿no? Abajo en el colector, yo podría ver cómo cambia la presión. Y aquí también tenemos la presión en el colector. La línea punteada es la presión en el colector. ¿Qué cosa notamos? ¿Cómo ha cambiado la forma de la curva? La curva ha bajado, la curva promedio en el colector ha bajado con respecto a estas curvas de cada uno de los tubos y se ha achatado, se ha aplanado la curva. Ha bajado y se ha aplanado. Hace unos momentos mencioné la palabra, la presión se estabiliza. Antes que ingrese a la turbina, se estabiliza, pero con pérdidas. ¿Está claro? Entonces, a esta presión es con que los gases entran a la turbina. PT. Acá le he puesto PT. Teóricamente podemos considerar una presión horizontal, constante. En la práctica, bueno, tiene ondas, pero de poca amplitud, ¿no? Una onda de pequeña amplitud. Pero muy diferente a lo que ocurre en cada una de las tuberías. En las tuberías la presión sí cambia significativamente. Apenas la válvula de escape 1 se abre, la presión en esa tubería crece de inmediato. Alcanza un pico y después comienza a bajar. A medida que el proceso de escape transcurre, comienza a bajar. Al final, cuando la válvula de escape se cierra, la presión alcanza su valor mínimo, ¿no? Un poco mayor que la atmosférica, pero un valor mínimo. En cambio, en el colector, la presión es más estable.
Claro, se han producido pérdidas, sí, pero la presión es más estable. Lo mismo podría ser si es que yo hubiera instalado sensores de temperatura. Esta es la temperatura instantánea, temperatura de los gases en función del tiempo. Y esta es la temperatura promedio en el colector. También en función del tiempo, ¿no? F2 en función del tiempo. También vemos que la curva de temperaturas también se aplanó y también ha disminuido. La ventaja de este sistema de turbina isobárica es la sencillez constructiva de los colectores. El colector de escape es un colector común y corriente que no necesita mucho cálculo. ¿Ahí? No necesita mucho cálculo. Su apariencia es tal como se muestra aquí. Es una fundición común y corriente. El otro sistema es el de la turbina de impulsos. Como su nombre lo indica, aquí la idea es aprovechar al máximo los pulsos de presión de los gases cuando salen del motor. En este caso, evitamos que esos pulsos se achaten, se amortigüen. No queremos que esos picos se amortigüen. Y para que no se amortigüen, entonces la tubería de escape, desde el motor hasta la turbina, no debe ensancharse en ningún punto. Repito, las tuberías que unen al motor con la turbina no deben ensancharse en ningún momento. No debe haber ningún colector de escape, porque la presencia del colector de escape significa expansión súbita. Entonces, en este sistema de turbina de impulsos, para evitar que la onda de presión, los pulsos de presión, no se amortigüen y no se pierda la energía cinética de los gases, entonces evitamos que esas tuberías se ensanchen y evitamos ponerle algún colector. No le ponemos ningún colector. La apariencia física de estos colectores es así. Vean que, por ejemplo, este es para un motor de 4 cilindros. Los gases de escape entran por 1, por 2, por 3, por la parte de abajo, por 4, ¿no? Por la parte de abajo, 4. Noten ustedes que a la salida, aquí van a llegar los gases de 1 y de 4. Y por los otros dos, van a entrar los gases de 2 y de 3. 2 y 3. Acá 2 y 3 a la izquierda, 1 y 4 a la derecha. ¿Ya? Aquí tenemos el motor y aquí tenemos la entrada de la turbina. Entre el motor y la turbina, en ningún momento las tuberías se han ensanchado. No existe el colector de escape. ¿Ya? Porque ya sabemos que la presencia del colector va a provocar pérdida de energía. Las ondas de presión se van a amortiguar y se va a perder la energía cinética y de presión de los gases. Por eso, para evitar eso, ponemos este sistema. ¿Cómo le llaman? Sistema espagueti. Los mecánicos le llaman sistema espagueti de tubo de escape. Por la apariencia, ¿no? Como si fueran fideos que se entrecruzan. Ahora, vean ustedes la solución ingeniosa que existe actualmente con el sistema Twin Scroll. Twin es gemelo, Scroll es caracol. Gemelo, caracol gemelo. Vean ustedes, este es el caracol de la turbina. ¿Qué le han puesto al caracol de la turbina? Lo han fabricado de una fundición de tal forma que hay una espiga acá. Una espiga.
¿Qué hace la espiga? Dividir los gases que provienen de los cilindros 1 y 4, dividirlos de los que provienen de 2 y 3. 2 y 3 los hacemos pasar por la derecha y 1 y 4 los hacemos pasar por la izquierda. Claro, aquí está al revés, ¿no? Aquí está al revés. En esta tubería está al revés. ¿Está claro? Entonces vean ustedes, no se van a mezclar los gases, ¿no? No se van a mezclar. ¿Y por qué no se mezclan? A ver, un ratito, por favor. Aquí. Regresamos nuevamente a esta figura. Supongan ustedes que este es el motor. ¿Ya? Supongan ustedes que tenemos 1, cilindro 1, este es el 1, el 2, 3, 4. Vean ustedes, se ha unido la tubería 1 con la tubería 4. Y lo hacemos pasar por un lado del caracol. Recuerden que el caracol está dividido en dos partes, ¿no? Mediante esa espiga. Y por los otros tubos, por 2 y 3, los unimos también y los hacemos pasar por la otra parte del caracol, por la parte 2 y 3. Aquí en la figura de la izquierda también se ha hecho lo mismo. Vean ustedes. 1 con 4 entran por la mitad izquierda y 2 con 3 se hacen ingresar por el lado derecho. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que yo puedo mezclar 1 con 4? A ver, ¿por qué puedo mezclar 1 con 4? Aquí he puesto una tablita para darnos cuenta. Esta tabla se utiliza para explicar el orden encendido. Ustedes saben que el encendido en los diferentes cilindros del motor no ocurren simultáneamente, ¿no? Sino en forma alternativa, en forma consecutiva. Si el orden encendido es, por ejemplo, si el motor es de 4 cilindros, el orden más escogido es el 1, 3, 4, 2. Si el motor fuese de 6 cilindros, es 1, 5, 3, 6, 2, 4. En ese orden se producen los encendidos. ¿Está bien? Entonces acá vean ustedes, acá pongo los cilindros. Cilindro 1, 2, 3, 4. Vean ustedes que el primer cilindro que se enciende es el primero. El primer cilindro. Después pasa al tercero. En segundo lugar, tercero. En tercer lugar, el cuarto. Y en último lugar, el segundo. En correspondencia con ese orden encendido. Ahora, el proceso de escape. En el proceso de escape, vean ustedes, cuando el cilindro 1 está en escape, el cilindro 4 está en compresión. ¿No es cierto? No tiene nada que ver el escape que se está produciendo en el cilindro 1 con el cilindro 4, porque el cilindro 4 recién está en compresión. Entonces, ahí no hay posibilidad que los gases se mezclen. El problema es cuando los gases de un cilindro se mezclan con los gases del otro cilindro. Ahí es donde se produce la amortiguación. La amortiguación de los picos de presión. Otro peligro que ocurre, que hay, es que cuando se abrían dos cilindros consecutivos, por ejemplo, 1 con 2, ¿qué cosa podría ocurrir? 1 con 2. Si estaría unido 1 con 2, al final del proceso de escape en 1, la válvula de admisión ya está abierta. Recién se ha abierto, pero está abierta la válvula. Está en traslapo. Entonces, ¿qué cosa podría ocurrir?
que los gases de escape de 1 pasen al cilindro 4, al cilindro 2, perdón, si es que estarían unidos. Si estarían unidos 1 con 2, al final del proceso de escape en 1, habría el peligro inminente que los gases pasen en el traslapo hacia el cilindro 2. Pero como yo he unido 1 con 4, cuando hay el escape en 1, el cilindro 4 recién está en compresión, con las dos válvulas cerradas. Ahí no hay ningún peligro de que los gases pasen al cilindro 4. Todos los gases que salen de 1 van a entrar a la turbina. Si yo hubiera unido 1 con 2, ahí sí hubiera habido algo de peligro, de que a una parte de los gases de escape de 1, al final del proceso de escape, puedan entrar al cilindro 2, en la admisión del cilindro 2, cuando en el cilindro 2 estamos en traslapo. ¿Está claro? Lo mismo ocurre con 2 y 3. Vean, con 2 y 3. Cuando el cilindro 2 está en escape, el cilindro 3, ¿en qué está? En compresión. Y cuando el cilindro 3 está en escape, el cilindro 2 está en compresión. Entonces, nunca hay el peligro, nunca va a haber la posibilidad que los gases de escape de 2 entren a 3 o de 3 entren a 2. Todos los gases de 2, del cilindro 2, van a pasar a la turbina, sin posibilidad alguna que entren a algún otro cilindro. Íntegramente van a salir a la turbina. Esto lo hemos logrado ingeniosamente, es decir, uniendo, ¿no?, las tuberías 1 con 4 y 2 con 3. ¿Qué cosa hemos ganado uniendo las tuberías? Hemos simplificado la estructura, ¿no es cierto? De por sí ya complicada, pero la hemos simplificado un poco uniendo las tuberías 1 con 4 y 2 con 3 y utilizando un caracol gemelo, un twin scroll, como este, ¿no? Este es el twin scroll, el que se ve a la izquierda, de color rojo. Alguien quería, creo que, preguntar. Sí, profesor, disculpe. Es que tenía una duda porque mencionó que entre 2 y 3 con la compresión y el escape, no podían cruzarse, creo, cuando esté en escape y cuando esté en admisión, si no me equivoco. 2 con 3. 2 con 3, vean usted, cuando el 2 esté en escape, el cilindro 3 está en compresión. Entonces, con las dos válvulas cerradas, si estamos en fase de compresión, las dos válvulas del cilindro 3 están cerradas. Entonces, todos los gases de escape de 2, el único camino que les va a quedar es entrar a la turbina. Lo mismo ocurre cuando la válvula 3, cuando el cilindro 3 está en escape. Cuando el cilindro 3 está en escape, el cilindro 2 va a estar en compresión. Y la explicación es la misma. Todos los gases de escape de 3 no le va a quedar otra salida que la turbina. En cambio, si yo hubiera unido equivocadamente 1 con 2, ¿qué peligro hubiera habido? Si hubiera, vean ustedes, cuando tenemos el 1 en escape aquí, al final de este proceso, la válvula de admisión ya comienza a abrirse, un poco antes. Todos los gases de escape podrían entrar al cilindro 2 durante el traslapo del cilindro 2. ¿Y qué problema me ocasionaría eso? Que al cilindro 2, en vez de entrarle aire puro, le está entrando por un lado gases de escape, contaminando al aire que está entrando. Pero no solamente eso,
Si los gases de escape tienen salida por el cilindro 2, entonces ya una parte de los gases que estaban destinados a entrar por la turbina ya se pierden hacia el cilindro 2. En vez de entrar a la turbina, escapan por el cilindro, por las válvulas. La turbina pierde fuerza. Profesor, y también una consulta, esas tuberías que conectan con la turbina ya directamente son un poco más delgadas. ¿No sería un poco complicado también que los gases de escape pasen por allí y sería más sencillo que se puedan acumular en la otra parte del otro cilindro? Como la tubería de escape, la podemos observar acá, Ahí. que son delgadas. Sí, es cierto. ¿Por qué son delgadas? Porque el diámetro de la salida de los tubos de escape del motor son de poco diámetro. Si la salida de los diámetros de la salida del motor fueran grandes, estas tuberías también serían grandes. Lo que queremos es que el diámetro en toda la longitud sea constante hasta que entre en la turbina. Que en ningún momento se ensanchen. Claro, lo ideal sería que tengan más diámetro, ¿no? Para disminuir las pérdidas. Pero eso está determinado por el diámetro de salida del motor. Y profesor, también con respecto a la turbina isobárica, mencionó que el problema es que en el colector, si no me equivoco, había un amortiguamiento, ¿no? Por el gran tamaño. Pero ¿podría hacerse el colector un poco más pequeño como para reducir esos efectos? ¿O no sería posible? Oh, sí. Pero de todas maneras, el colector de todas maneras va a tener más diámetro que cualquiera de las tuberías. Dice, como acá se juntan los gases de los 4 cilindros, entonces el diámetro del colector tiene que ser mayor que cualquiera de estas tuberías. Porque si no la velocidad va a aumentar. Ya sabemos que las pérdidas hidráulicas, las pérdidas secundarias en los accesorios hidráulicos es función del cuadrado de la velocidad. Si el diámetro lo hacemos del mismo tamaño que el diámetro de las tuberías, 1, 2, 3 o 4, entonces como se están juntando los gases de los 4 cilindros, va a aumentar la velocidad. Y aumentando la velocidad van a aumentar las pérdidas. Eso nos obliga a que el colector siempre tiene que tener más diámetro que cualquiera de estas tuberías 1, 2, 3, 4. Ya, profesor. Muchas gracias. Ya, de nada. Ahora, ¿cómo nosotros representamos los ciclos termodinámicos teóricos de estos motores sobrealimentados? Esa es la idea de esta clase, ¿no? Después de haber explicado todo esto. Es decir, bosquejar cómo serían los ciclos termodinámicos teóricos de estos motores. Si la turbina fuera isobárica, entonces el esquema de la instalación sería como lo estoy mostrando aquí. Un colector de escape y los gases que salen del motor, de cada uno de los cilindros, antes de entrar a la turbina, entran al colector. Entran al colector hasta el punto R. En el punto R, en el estado termodinámico R, recién entran a la turbina. En la aspiración, vean ustedes, se toma aire del medio exterior, del punto L, son las condiciones atmosféricas, se comprime el aire en el compresor, entran al colector de admisión y el motor se va repartiendo a los diferentes cilindros. Teóricamente se considera que en todo este tramo, desde el compresor hasta el motor, en todo este tramo, entrando por el colector, no hay pérdidas. Cosa que es una asunción que hacemos, una consideración que hacemos. ¿Cómo se sustenta eso? ¿Por qué consideramos que no hay pérdidas? Porque el tramo es pequeño. El tramo que recorre el aire del compresor hasta el motor es pequeño. La velocidad del aire de ingreso no es alta.
En los gases de escape sí es alta por la temperatura. La alta temperatura de los gases hacen que la energía cinética crezca. Y por eso los gases de escape salen mucho más rápido que el aire que está ingresando. Ya saben ustedes que las pérdidas hidráulicas son función del cuadrado de la velocidad del flujo. Si la velocidad del flujo es pequeña, las pérdidas también son pequeñas. Por eso que teóricamente consideramos que desde el inicio de este punto, inicio, hasta el motor, acá, no hay pérdidas. Ahora, ¿qué cosa ocurre entre el motor, entre la salida del motor, la temperatura de los gases y el colector? Si nosotros nos fijamos en el diagrama TS, vemos que ahí sí hay pérdidas, acá en el PV también. Cuando los gases salen en B salen los gases del motor, se abre la válvula de escape y baja la presión automáticamente. ¿Por qué baja la presión? Porque estamos abriendo la válvula de escape. Y entonces los gases salen por cada tubería a alta velocidad. Aquí la velocidad crece notablemente. La energía de presión se convierte en energía cinética en la tubería. Pero después los gases entran inmediatamente al colector. Y en el colector se frenan súbitamente. Hay una expansión súbita. Tan pronto los gases entran al colector, hay un proceso de frenado. Y la energía cinética se disipa en forma de calor. Se frena y se disipa en forma de calor. La energía cinética se convierte en calor, en otras palabras. ¿Está bien? Entonces, paulatinamente la temperatura se va incrementando. A medida que los gases se van frenando al entrar al colector, su temperatura crece a presión constante. El parámetro que cambia es la temperatura. T sub R es mayor que T sub A, que T sub B. La energía cinética se convierte en calor. Y en R, recién los gases entran a la turbina. Noten ustedes que entre el colector de escape y la turbina también estamos considerando que no hay pérdidas. Que las pérdidas son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque el tramo es corto y cuando los gases entran por esta tubería a la turbina, el tramo es ínfimo, es muy pequeño y la compresión súbita no produce muchas pérdidas. El fenómeno que produce las pérdidas de presión es la expansión súbita. La compresión súbita tiene muy pocas pérdidas. Por eso consideramos que en este tramo de acá no hay pérdidas. Y aquí tenemos la turbina, la expansión en la turbina. La expansión en la turbina. Aquí tenemos la compresión en el compresor. De L a A es la etapa del compresor. De A a C es la compresión en el motor. Después se suministra calor de la forma ya conocida. Estamos considerando un ciclo dual, en dos partes, ¿no? La primera parte de volumen constante, de C a Z', y después a presión constante, de Z' a Z. De Z a B, los gases se expanden en el motor. Llegamos al punto B, y en el punto B la válvula de escape se abre súbitamente. Eso provoca que los gases entren a las tuberías, a cada una de las tuberías, a alta velocidad. Los gases se expanden violentamente en las tuberías. Y entonces la energía de presión, la energía térmica, se convierte en velocidad, en energía cinética. Esos gases a alta velocidad entran al colector de escape y se frenan súbitamente. Y en ese proceso de frenado súbito hay una disipación de la energía cinética en forma de calor. Una pérdida irreversible. ¿Ya? De A a R. En R los gases entran a la turbina y se expanden en la turbina. De R a F. El diagrama TS es este.
¿Está bien? ¿Se entendió, por favor? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Ya, muy bien. En el caso de la turbina de impulsos, ¿cómo es el esquema teórico? Es este. ¿Qué diferencia hay con respecto al esquema anterior? El esquema anterior era este de acá. ¿Qué diferencia hay? Yo diría que hay dos diferencias. Primero, no hay colector de escape. Las tuberías unen directamente al motor con la turbina, con el caracol de la turbina. Y aquí lo vemos, ¿no? No hay colector. Y las tuberías entran de frente directamente al caracol de la turbina. Estas tuberías, 1, 2, 3, 4, en ningún momento se ensanchan. Desde el motor hasta la turbina, en ningún momento se ensanchan. No queremos que se agranden las tuberías. Porque si las tuberías se agrandan, eso implica una expansión súbita. Y la expansión súbita está asociada directamente a las pérdidas de presión. Entonces aquí, ¿cómo es el ciclo? Por ejemplo, de L a A es la compresión en el compresor, al igual que en el caso anterior. Esto es en el compresor. De A a C es la compresión en el motor. Después viene el suministro de calor, primeramente a volumen constante, de C a Z' a volumen constante. Después el calor se suministra a presión constante, la otra parte, a presión constante, de Z' a Z. Después viene una expansión en el motor, de Z a B, en el motor. ¿Y qué cosa ocurre después? Noten ustedes que acá teóricamente estamos considerando que en las tuberías que unen al motor con la turbina, teóricamente no se pierde presión, no se pierde energía. Por eso que el punto de frente los gases entran a la turbina sin ninguna pérdida. A partir del punto B entran a la turbina. Eso implicaría de que en estas tuberías no hay pérdida de presión ni pérdida de energía. Eso solamente es una consideración teórica. En la práctica, por supuesto que hay pérdidas en esas tuberías. Pequeñas, pero hay pérdidas. Teóricamente consideramos que no hay pérdidas, ¿no? Que los gases entran íntegramente a la misma presión del motor, entran a la turbina y se expanden en los álabes de la turbina, hasta el punto F. Las condiciones en F son las condiciones a la salida. Ya de los gases salen a la atmósfera. Por eso que P sub F aproximadamente es igual a P sub L, y P sub L aproximadamente es igual a la presión atmosférica. Como en el caso anterior. En el caso anterior, también habíamos considerado lo mismo. Aquí. P sub L es igual a P sub F y P sub F es igual a P sub 0, la presión atmosférica. Noten ustedes que en el diagrama TS, aquí hay un hueco, una pérdida de energía. Esa pérdida, ¿a qué cosa está asociado? ¿A qué se debe esa pérdida? No es cierto que esa pérdida de energía es cuando los gases que salen de las tuberías, de cada una de las tuberías de escape, ingresan al colector de escape y los gases ahí se expanden, se frenan y se expanden súbitamente y hay una disipación de la energía cinética en forma de calor. En esa disipación hay las pérdidas de energía.
¿Está claro? Es como el agua que cae de una catarata. Arriba en la parte alta de la catarata, el agua tiene energía potencial. ¿No es cierto? Va cayendo la catarata, va cayendo el agua y la energía potencial se va convirtiendo paulatinamente en energía cinética. Cuando el agua llega a nivel del suelo, la velocidad del agua es la máxima. Pero ¿qué cosa pasa cuando el agua choca con el suelo, con la piedra al fondo de la catarata? ¿En qué se convierte la energía cinética del agua? ¿Desaparece acaso? Sabemos que la energía no desaparece, ¿no? ¿En qué se convierte esa energía cinética? ¿Se entiende mi pregunta, jóvenes? Sí, sí, profesor. Sí. ¿En qué se convierte la energía cinética del agua cuando llega al suelo? En calor. Claro, no lo notamos porque el agua sube una fracción de grados centígrados, ¿no? Toda esa energía cinética significa que el agua se calienta un poquito, ligeramente. Pero hay pérdidas también. Esa pérdida ya no se recupera. Cuando el agua cae, esa energía cinética del agua ya no se recupera, salvo que la hayamos utilizado en una turbina. Pero si choca contra el suelo, ya lo perdimos ahí. Lo mismo le ocurre a los gases que salen del motor. Cuando entran en las tuberías, la energía potencial de presión se convierte en energía cinética, en las tuberías. Pero cuando esos gases entran al colector, en el colector súbitamente se frena, así como el agua cuando llega al suelo. Esa energía cinética se transforma en calor. Y entonces los gases sí aumentan su temperatura, de A hasta R, porque el calor específico es mucho menor del aire con respecto al agua. Por eso que la temperatura sí se nota que ha crecido. De A a R se ha crecido. Y en R ya los gases entran a la turbina. En el ciclo de la turbina de impulsos, vean ustedes que no hay ese hueco. Los gases del motor de frente se consideran que ingresan a las turbinas sin pérdidas. En las tuberías estamos considerando teóricamente que no hay pérdidas en estas tuberías. Sin pérdidas. Por eso que no aparece ninguna pérdida acá en el diagrama TS. Si nosotros consideramos que el calor que entregamos al ciclo es el mismo en ambos sistemas, si yo les preguntara cuál de estos sistemas permite una mayor eficiencia del motor, ¿qué responderían ustedes? La turbina de impulsos. La turbina de impulsos, efectivamente. En la actualidad, es decir, hay una tendencia que los turbocompresores de los motores de automóvil, por lo menos los de automóvil, tengan turbinas de impulsos para aprovechar al máximo la energía cinética de los gases. Que no se disipe, que no se pierda. ¿Está bien? Y eso también influye positivamente porque los motores de automóviles están sometidos a constantes aceleraciones. Estamos frenando, acelerando continuamente, ¿no? Entonces no queremos que se produzcan esas pérdidas. Ahora, es decir, el otro sistema de turbina isobárica es innegable que al ser mucho más sencillo estructuralmente, eso va a influir en el precio del turbocompresor. Y el turbocompresor con una turbina isobárica va a ser más barata. Lo malo que ahí se producen pérdidas. Y también hay el peligro de que, como todos los gases se mezclan en un mismo colector, ¿qué peligro podría haber? Si todos los gases de los 4 cilindros se mezclan, podría ocurrir que los gases de un cilindro pasen a la aspiración del otro cilindro.
Por ejemplo, los gases del cilindro 1 podían pasar a la admisión del cilindro 2 durante el traslapo del cilindro 2. ¿Se entiende? Los gases de escape del cilindro 1, al final del proceso de escape del cilindro 1, podrían pasar a la admisión del cilindro 2 durante el traslapo del cilindro 2. ¿Por qué? Porque todos los tubos de escape están unidos al mismo colector. No ocurría eso en la turbina de impulsos. En la turbina de impulsos, eso no va a ocurrir nunca, porque cuando se produzca el escape en 1, como ya hemos explicado, el cilindro 4 está en compresión. Y cuando el cilindro 4 esté en escape, el cilindro 1 va a estar en compresión. Y lo mismo le pasa a los cilindros 2 y 3. Nunca va a ocurrir ese riesgo de que los gases de escape pasen de un cilindro a otro durante el traslapo. A ese fenómeno se llama reaspiración. Se llama reaspiración de gases. Los gases de escape son aspirados a otro cilindro. ¿Está bien? Esto, por supuesto, tienen que ustedes complementarlo estudiando y leyendo Internet. En los libros difícilmente lo van a encontrar, pero en Internet sí hay bastante explicación sobre esto. Ahora, ¿cómo se calcula la eficiencia térmica y la presión media? En el caso, por ejemplo, de la turbina isobárica, la eficiencia se calcula con la fórmula ya conocida. Es una fórmula universal. 1 menos Q sub E sobre Q sub A. Q sub A, ¿cómo lo calculamos? Vean ustedes, la fórmula que he puesto es una fórmula idéntica, casi idéntica a la que hemos utilizado en los ciclos de aspiración natural. Con dos diferencias. En vez de considerar la temperatura de ingreso al motor, en vez de considerar T sub A, en la fórmula estoy considerando T sub L. La temperatura al inicio de la compresión en el compresor. En L el aire comienza a comprimirse en el compresor. Por eso que en la fórmula pongo T sub L. Ahora, si yo multiplico T sub L por epsilon sub 0 a la K menos 1, ¿qué cosa es este producto? ¿Qué cosa es T sub L por epsilon sub 0 a la K menos 1? Primeramente tendría que indicarles qué cosa es epsilon 0, cómo lo definimos. Epsilon 0 es la relación de compresión del conjunto. Compresor-motor. Es decir, me indica cuánto reduce el volumen, cuánto se reduce el volumen durante la compresión total en el compresor y en el motor. Y es por eso que epsilon sub 0 se define como B sub L sobre B sub C. Es la relación de compresión del conjunto motor-compresor. La relación de compresión del compresor, ¿cómo sería? Con el mismo razonamiento. ¿Cómo sería la relación de compresión en el compresor solamente? Sería en cuanto se reduce el volumen solamente en la etapa del compresor. ¿Cuáles son esos volúmenes? Serían B sub L sobre B sub A. Y la relación de compresión del motor, eso ya lo sabemos. Ese es B sub A sobre B sub C. Si yo multiplicara epsilon sub K por epsilon, ¿qué cosa sería ese producto? Si multiplico estos dos términos, ¿qué sería la multiplicación? ¿Qué resultaría? E sub 0. Epsilon sub 0. La relación de compresión del conjunto. Por eso que en esta fórmula, si yo multiplico
T sub L por epsilon sub 0 a la K menos 1, rápidamente podemos llegar a la conclusión que esto vale T sub C. Este producto es igual a T sub C. No, perdón, es el producto de este con este, ¿no? Estos dos. Esto es T sub C. Igual que ocurría en los motores de aspiración natural. Solamente que aquí estamos utilizando la relación de compresión del conjunto motor-compresor. ¿Sí? Ahora, para las pérdidas de calor, Q sub B. Noten ustedes que Q sub B estoy considerando solamente en el proceso de F a L. Ese proceso de F a L lo estamos considerando a presión constante. Como ese proceso a presión constante sería C sub P, E factorizado al T sub L, y dentro del paréntesis quedaría T sub F sobre T sub L, menos 1. Noten ustedes que no estoy considerando esta pérdida de acá, de B a A. No estoy considerando el calor que se pierde de B a A, porque de B a A el gas se enfría. Pero ese enfriamiento va a provocar el aumento de la energía cinética de los gases. Cuando los gases entren al colector, esa energía cinética se vuelve a convertir en calor. Por ese motivo, las pérdidas de calor de B a A numéricamente es igual al calor que se gana de A a R. Por eso no lo considero como Q sub B. A este término no lo considero como parte de Q sub B. ¿No? Porque lo que se pierde de B a A es igual, exactamente igual a lo que se gana de A a R. Ahora, noten ustedes que aquí en la parte inferior del ciclo se forma un pequeño ciclo Brayton. El ciclo L, A, R, F es un ciclo Brayton. ¿Y qué cosa se cumple en un ciclo Brayton? Que la relación de temperaturas en etapa de compresión, de LA, es igual a la relación de temperaturas en la parte de la expansión, de R a F. Y además, vean ustedes, aquí yo reemplazo, ¿cuánto vale el calor que se pierde de B a A? El calor que se pierde de B a A, como es un proceso a volumen constante, es C sub B por T sub B menos T sub A. Es esto. Es el calor que se pierde en un proceso a volumen constante. Y el término de la derecha, ¿qué cosa es? El calor que se gana de A a R. Este proceso es a presión constante. Por eso que utilizo C sub P. Utilizando estas dos relaciones, obtengo esto. Factorizo T sub A, factorizo T sub A, lo simplifico en ambos lados. C sub B lo paso al lado derecho para que haya C sub P sobre C sub B. Eso sé que es K. También vean ustedes que se forma el cociente T sub B sobre T sub A, ¿no? Al yo factorizar T sub A, va a quedar dentro del paréntesis T sub B sobre T sub A. ¿Y cuánto vale eso? ¿Recuerdan que les mencioné que era muy útil acordarse de memoria cuánto vale T sub B sobre T sub A? Y que eso era igual a lambda por rho a la K. Simplificando todo esto algebraicamente, me va a quedar la ecuación de la eficiencia termodinámica. Sorprendentemente en esta fórmula, vean ustedes, es idéntica prácticamente a la fórmula de la eficiencia térmica de un ciclo dual simple de aspiración natural, con una sola diferencia, un solo término. Ese término diferente es este.
En el ciclo dual simple, aquí aparecía épsilon. En el ciclo sobrealimentado con turbina isobárica aparece épsilon sub 0. Por supuesto, para dos motores idénticos, uno de aspiración natural y el otro sobrealimentado, que tengan el mismo épsilon, ¿qué cosa podría decir yo? ¿Cuál de ellos es más eficiente? Matemáticamente. Como los dos motores tienen el mismo épsilon constante, entonces épsilon sub 0 es mayor que épsilon. ¿No es cierto? De aquí. Entonces, como épsilon sub 0 es mayor que épsilon, la eficiencia térmica del ciclo sobrealimentado con turbina isobárica siempre va a ser mayor que la eficiencia termodinámica del motor de aspiración natural, con la misma relación de compresión. Esa es la premisa, ¿no? Que la relación de compresión sea la misma. Que lambda sean iguales, ¿no? Que lambda sea igual. Que el rho sea igual. A igualdad de condiciones. Lo único diferente es que uno es de aspiración natural y el otro es sobrealimentado. Llego a esta conclusión. Que el motor sobrealimentado es más eficiente que el motor de aspiración natural. La pregunta que surge, ¿acaso la razón principal para hacerlo a un motor sobrealimentado es que éste sea más eficiente? ¿Ese era el objetivo de poner la sobrealimentación a un motor? ¿Cuál era la motivación más importante para sobrealimentar a un motor? ¿Que aumente la eficiencia o que aumente la potencia? La potencia. La potencia. Efectivamente, la potencia. Ese es nuestro objetivo básico. Que en este caso la eficiencia sea mayor, bueno, es algo adicional. Y ya nosotros sabemos a estas alturas de la clase que eso solamente se cumple cuando el motor sobrealimentado está trabajando con altas cargas y con altas velocidades. Solamente en esas condiciones el turbocompresor es eficiente. Cuando el vehículo va por una carretera a alta velocidad. Cuando el vehículo entra a la ciudad, ese motor sobrealimentado prácticamente tiene la misma eficiencia que el motor de aspiración natural. No se nota ninguna diferencia, ni en potencia ni en eficiencia. Ese es el defecto que tienen los turbos. ¿Está claro? Ahora, una pregunta complementaria. ¿Esta eficiencia del motor sobrealimentado será mucho mayor que la eficiencia del motor de aspiración natural o solamente ligeramente mayor en esos regímenes de altas cargas y altas velocidades? ¿Es mucho mayor o solamente ligeramente mayor? ¿Cómo creen ustedes que sea? Mucho mayor. Mucho mayor. Sí. La respuesta es ligeramente mayor. ¿Por qué motivo? Lo vamos a explicar antes de acabar la clase. Si nosotros dibujamos cómo cambia en general la eficiencia termodinámica de cualquier motor, en función de épsilon. ¿No es cierto que la tendencia es una curva creciente pero cóncava hacia abajo? Si el motor de aspiración natural tiene una relación épsilon y cuando le pongo el turbocompresor, la relación de compresión es épsilon sub 0, este crecimiento de la eficiencia, ¿lo podrían ustedes catalogar como espectacular?
este incremento de la eficiencia entre un motor de aspiración natural y un motor sobrealimentado es espectacular? No mucho. No mucho. ¿Por qué motivo? Porque esta curva dice la medida que crece épsilon, el incremento de la eficiencia es pequeño y cada vez más pequeño. En motores diésel, la diferencia no se nota. Quizás se nota en un motor de gasolina, ¿no? Que estamos por acá. Pero en un motor diésel no aspiremos a que el motor sobrealimentado tenga muy alta eficiencia comparativamente con el motor de aspiración natural. Lo que sí debemos exigirle a ese motor sobrealimentado es que tenga más potencia, porque para eso se le puso el sobrealimentador, para que el motor pueda quemar más combustible. ¿No es cierto? El motor desarrolla más potencia. Sí, es cierto, el motor sobrealimentado desarrolla más potencia. ¿Por qué? Porque como está siendo alimentado con más aire, eso nos permite quemar más combustible. Pero el combustible no es gratis. Por eso que la eficiencia crece ligeramente, y eso solamente en los regímenes de altas cargas y altas velocidades. Más potencia, sí, pero más caro en el funcionamiento, porque el motor consume más gasolina, más petróleo. ¿Está claro? Y aquí lo hemos podido comprobar, ¿no? Este crecimiento no es espectacular. ¿Por qué? Porque esta curva crece cada vez con más lentitud. Casi se aplana esa curva, ¿no? Aquí en esta zona la curva casi es horizontal. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Se entendió, por favor? Lo que acabo de explicar, ¿se ha entendido? Sí, claro. Sí, ya, muy bien. Ahora, si yo veo la fórmula de la presión media, esta es la fórmula de la presión media, la fórmula que está abajo. Vean ustedes, si yo multiplico P sub L por épsilon sub 0 a la K, este es igual a P sub C. P sub L por épsilon sub 0 a la K, eso vale P sub C. Si yo comparo esta fórmula con la de un motor de aspiración natural, es casi la misma. La única diferencia es que aquí P sub C del motor sobrealimentado es mayor, mucho mayor, que el P sub C del motor de aspiración natural. ¿Por qué? Porque el aire, antes de ingresar al motor, lo precomprimo en el compresor. Por eso es que la presión P sub C aumenta. Y como P sub C aumenta, la presión media del ciclo también crece en forma proporcional a P sub C. Ya vean ustedes la importancia que tener una alta presión de compresión. En un motor cualquiera, si la presión de compresión disminuye, la potencia del motor también va a disminuir. Eso, por ejemplo, ocurre cuando el motor se desgasta. Cuando el motor se desgasta y se envejece, la presión P sub C baja drásticamente porque los anillos y el cilindro se desgastan y por ahí escapan los gases y el aire. La compresión es baja y la potencia del motor baja. En cualquier motor ocurre eso. Si nosotros aumentamos P sub C, la presión media y la potencia del motor crecen. Y eso lo vamos a ver inmediatamente en un motor sobrealimentado.
con el mismo motor vamos a obtener siempre más potencia, ¿no? Claro, ya sabemos a estas alturas que eso ocurre solamente con altas cargas y altas velocidades. Con bajas cargas y bajas velocidades no se cumple tanto eso, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? Ahora, miren, faltan 3 semanas ya para el examen parcial. El tiempo realmente ha pasado muy rápidamente, en forma imperceptible. Pero no hemos hecho digamos, ninguna clase donde desarrollemos problemas. Lo que yo he estado planteando y planteo generalmente en estas clases virtuales es hacer una clase virtual, que no necesariamente ustedes tienen que asistir, porque a veces hay cruces, ¿no? Yo comprendo que hay cruces, y cada vez que he planteado estos seminarios, digamos, virtuales, muy pocos asisten. Lo que puedo hacer es grabarlo y colgarlo en el Drive, para que ustedes recurran a ese seminario virtual. ¿Está bien? Yo mañana pienso eso grabarlo. Ya quisiera más o menos de 3 a 5. De 3 a 5 de la tarde, ¿no? Seguramente que muchos de ustedes tienen cruces, pero repito, la idea es que yo grabe eso y lo cuelgue en el Drive. Esa grabación lo cuelgue, para que ustedes en el momento que tengan disponible lo vean. ¿Ya? Supongo que todos estén de acuerdo. Profesor, Sí, por Sí. mi parte creo que sí, porque yo también a esa hora sí tengo cruce. Ya, está bien. Está bien. Yo de todas maneras le voy a mandar el enlace a todos, ¿ya? Más o menos a las 3 de la tarde, de 3 a 5. El que puede estar, aunque sea por ratos, bueno, puede entrar a la clase en cualquier momento. Pero esto inmediatamente yo lo voy a colgar en el Drive. Y entonces todos van a tener la oportunidad de verlo en el momento que tengan tiempo, en el momento que ustedes consideren oportuno. ¿Listo? Y ya por ahora, ya con esto me despido de ustedes. Gracias, ingeniero. Ya, jóvenes. Hasta luego entonces. Gracias, ingeniero. De nada, Muchas gracias, profesor. de hasta nada. luego, ingeniero. Hasta luego con todos. Nos vemos. Hasta luego.